A partir de este momento, volvemos a salir a escena. Los invitamos a descubrir juntos la cartelera teatral de Buenos Aires a través de A Escena, la experiencia que reúne a protagonistas y espectadores. Idea, conducción y producción general, Mariela Techogueires. Locución artística y asistencia de producción, Alejandro Reitano. Como siempre en el teatro, y una vez más en la radio, todos salimos a escena. ¿Apagaron sus celulares? Ya dieron sala. Ya nos llamaron a escena. Que disfruten la función. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Llegó un nuevo martes a las 22 horas y por supuesto estamos aquí dispuestos a cruzar ese puente para conocer a los protagonistas de la cartelera de nuestra ciudad con ustedes, con los espectadores. Claro que sí, estamos a un paso de compartir una nueva salida a escena. Mi nombre es Mariela Techogueires y saludamos también a Alejandro Reitano, que nos acompaña desde la locución artística. Y en esta octava temporada, como ya saben, hemos cambiado el lugar de encuentro, por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, el canal de A Escena. Por supuesto, les vamos a estar dejando el link en nuestra página de Escena-Medio Radio para que puedan encontrarnos fácilmente y, como les decíamos, para que puedan suscribirse y que puedan seguir apoyando a los protagonistas, a nuestros artistas como espectadores, que en definitiva es para ellos y para ustedes a quienes estamos dedicando este espacio semana a semana. Como les decíamos, hace 8 años ya que estamos al aire y para nosotros es un placer poder compartir con todos ustedes cada martes un nuevo estreno. A la vuelta les vamos a contar de qué se trata el estreno de esta semana. La esencia misma del teatro es el cambio. Te hace reír, llorar, pensar. Cuando salgas del teatro, ya no serás la misma persona que al entrar. Estás invitado a ser protagonista en esta historia. Salí con nosotros a escena. Cielito del campo. Aura. Cielo y cielo, cielo de gloria, pa' bailar hace falta mozos y mozas, vayan saliendo uno con una y puestos frente a frente formen postura. Y ahora sí, hoy les cuento, vamos a conocer una historia que nos habla de olvidos, nos habla de recuerdos, de cosas escritas, de cosas leídas, también de aquellas cosas que tuvimos oportunidad de vivir en algún momento, también de gaviotas que le cantan un cielito al cielo, ahí digo mejor. No sabemos si será este cielito que está sonando de fondo, nosotros no lo sabemos, aunque seguramente nos podrá ayudar Claudio Martínez Rubel a saber si era este el cielito o no. Les contamos, Claudio Martínez Bell es coautor y director de Olvídate del Matadero. Claudio, te damos la bienvenida, es un gusto poder saludarte. Hola, ¿qué tal? Un placer enorme estar aquí contigo y con tus oyentes.
Muchísimas gracias. Realmente es un gusto para nosotros poder compartir esta historia, darte la bienvenida y por supuesto conocer casi de primerísima mano esta recreación, podríamos decir, de El Matadero, la obra. Sí, es difícil como definirlo en algún punto, si es una recreación, una reescritura, vos seguramente nos lo vas a poder aclarar mejor, acerca alrededor de la obra de Esteban Echeverría, El Matadero, y me preguntaba también, ¿no? ¿Por qué El Matadero y no otra obra? ¿Qué tenía de particular o qué los motivó a trabajar sobre este primer cuento de la literatura argentina? Bueno, como bien decís, El Matadero es el cuento fundacional de la cuentística argentina. Es un cuentazo, está muy bien escrito por Esteban Echeverría, lo escribió por allá por 1840 más o menos, se publicó post-mortem cuando él estaba exiliado en Montevideo. Bueno, y resulta que este cuento que tanto se lee en las escuelas secundarias, se lee mucho. Y bueno, me lo acercó Pablo Finamore, que es el actor, que quería que yo lo dirija, y me acerca el cuento y me dice, yo quiero este cuento, pero lo quiero interpelar al cuento. Porque el cuento lo que tiene es que es una crítica feroz al gobierno de Rosas, que era en ese momento el gobierno eh, de aquí, de Buenos Aires y de Argentina. Y él y Esteban Echeverría era unitario, era contra. Entonces, ¿qué pasa? Y como bien lo dice Felipe Piña, dice, los unitarios tenían mejores plumas que los rosistas, tenían mejores. Entonces nosotros dijimos, bueno, a ver, Esteban Echeverría escribió un cuento para interpelar a un gobierno, ¿sí? Es una ficción que interpelaba a un gobierno. Y decidimos inventar otra ficción que interpele a esa ficción, ¿sí? Entonces es la interpelación de una ficción a otra ficción, ¿sí? Bien. Está claro, ¿no? Bueno. Clarísimo. Entonces, obviamente que hay ¿cómo se interpela a una ficción? ¿No? Esa es la gran pregunta, ¿cómo interpelas? Vaya desafío. Claro, porque la ficción de Echeverría tenía una intencionalidad política y nosotros, si bien no tenemos una intencionalidad, no tenemos intencionalidad partidaria, sí tenemos intencionalidad, digamos, política en tanto lo político como social. Y bueno, nos salió bien, porque inventamos un personaje que es un OPA, un débil mental, el tonto del pueblo, como se le llamaba antes, que también es un personaje mítico de la literatura argentina, lo usaron muchos, Arte, entre otros. Bueno, y entonces, por sugerencia de Cartoon, que nos supervisó el texto, me dice, ¿y por qué no lo pones adentro de la casa de Echeverría, a Lopa? Y claro, fue fantástico, porque cuando lo pusimos adentro de la casa de Echeverría, lo pusimos como un hijo de una criada de Echeverría. Y entonces, este Opa resulta que aprendió a leer junto con Echeverría, porque la mamá de Echeverría le enseñaba, esto lo inventado por nosotros, ¿no? Entonces, como que la mamá de Echeverría le enseñaba a él y al hijo de la criada, a su hijo y al hijo de la criada. Y el hijo de la criada, que es Opa, pero tiene una capacidad increíble de lectura. Lee todo lo que encuentra y entiende poco. Algunas cosas las entiende y otras no. Y ahí es donde hicimos hincapié nosotros, en esta cosa de ponernos en un lugar de que algunas cosas las entendemos y algunas cosas no. Es cierto, ¿Sí? como me parece nos pasa un poco a todos, ¿no? En estos procesos políticos y demás, realmente son muy complejos y por ahí a la distancia uno comprende un poco más, pero en el momento es difícil en general de entender o de llegar a ver el trasfondo para todos, para Sí. este personaje en particular, pero para todos también. Y pensaba recién... Claudio, en esto que nos decías, ¿no? La idea que surge de introducir este personaje dentro de Olvídate del Matadero, dentro de la casa de Esteban Echeverría, y pensaba también en el tono
del cuento, ¿no? Volvía, de hecho, estos días a releer El Matadero y claro, es algo como muy violento, muy sangriento. Sin embargo, cambia totalmente. Diría que por momentos está lleno de ternura este Olvídate del matadero, ¿no? Sí, sí, es la idea principal. Yo decía, mira, para interpelarlo, yo necesito que tenga una mirada ingenua, ¿sí? Ingenua. Tenía que optar o un niño o un opa, pensaba yo. Bueno, nos seguimos por el opa porque nos parecía que era más rico para poder desarrollar la idea. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo tengo al OPA adentro de la casa de Echeverría, que tiene a Echeverría, que ya es adulto, Echeverría ya es adulto, y el OPA es más grande todavía que Echeverría, y entonces que el OPA por casualidad lee, como tiene una compulsión para la lectura, lee el manuscrito del Matadero, que lo tenía escondido, porque si lo agarraban los racistas a Echeverría con ese manuscrito, lo pasaban a degüello. Entonces, él le obliga a que se lo olvide, y ahí empieza el conflicto de Miski, que es este personaje, que dice, ¿cómo hago para olvidar? Si me olvido de lo que leí, me voy a olvidar de las letras, y si me olvido de las letras, no voy a poder leer, ¿no? Y por otro lado dice, pero yo estuve ese día en el Matadero, y empieza, como él estuvo, inventamos que él estuvo ese día, entonces, para él, entonces la visión de él del Matadero es completamente diferente de la visión que tenía Echeverría. Lo que no entiende es por qué. Claro, es Lo que no cierto. entiende es por qué. En un Y momento, ahí es donde yo hago la analogía entre lo que yo considero que nos pasa a nosotros ahora, con la famosa grieta que viene desde entonces claro, y que nos sigue atravesando todo el tiempo. Es decir, no si yo me pongo equidistante de unos y otros, no entiendo qué es lo que está pasando. claro, Yo me siento el OPA, yo me siento un OPA en la realidad política argentina, si bien yo tengo mi opinión y sé perfectamente a quién votar, porque siempre yo aprendí que donde están las corporaciones hay que pararse de la vereda de enfrente, esto es así, para mí es así, y entonces pero me pongo en el lugar de la clase media, de la que formo parte, y entonces digo, ¿qué pasa? ¿Por qué un día vota para un lado y otro día vota para el otro? ¿Por qué es llevada de las narices de tal manera? Y bueno, porque en la clase media no entendemos lo que está pasando, porque nos venden vidrios de colores, porque nos hacen creer cosas que no son ciertas. Y entonces si nos ponemos en ese lugar, en el medio, quizá algunos se empieza a preguntar otras cosas, se empieza a preguntar por qué nos usan a la clase media para llevarnos por un lado o para el otro. ¿Por qué nos usan? ¿Sí? ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué son tan crueles? ¿Por qué nos quieren hacer tanto daño? Sería la pregunta. y Bueno, en y la ese respuesta para mí, la respuesta es no, no lo sé. Y en ese momento, todas estas preguntas me las imaginaba en una de las que se hacía Miski en Olvídate del Matadero. Decía algo así como, ¿cómo puede ser una fiesta? Él vivió ese día, el día del Matadero, como una fiesta, una celebración. Sin embargo, Echeverría lo definía como un infierno. Es decir, puede haber semejante abismo, visiones tan distintas acerca de un mismo hecho, ¿no? Y todo el tiempo lo vivimos todo el tiempo eso. Todo el Claro, tiempo lo vivimos, pero lo vivimos permanentemente. No sé, me ha pasado de estar en una manifestación, yo voy todos los 24 a la plaza y también he ido, yo qué sé, a muchas manifestaciones, me han cagado a palos en algún momento, cuando se estoy hablando de allá por los 70 y pico, y, y resulta que muchas veces yo veo en las manifestaciones mucha alegría, en las que yo voy por lo menos son muy alegres, ¿sí? De mucha como resistencia alegre,
Y después te encontrás con alguien que dice, ¿viste lo que era? Todo, es que violenta esa manifestación. Y yo, no, ¿estuviste? No. Y si no estuviste, Claro. ¿cómo puedes decir que era violenta? Y porque lo vi en la tele y escuché tal, pero digo, ¿qué canal miraste? Porque entonces yo estuve y estuve bárbaro. Entonces, bueno, y ahí se generan muchas de esas cosas. Pero bueno, es así, es inevitable, no, no sé, no, no hay manera, no Es cierto. aprendemos. Ya van Mm. 200 años y pico y no aprendemos, no aprendemos. Es cierto. Bueno, esto me lleva a otro punto de la obra, esto que comentabas recién, Claudio, cuando Miski habla de lo que es inventar, ¿no? Bueno, yo invento para inventar nada más. En cambio, Echeverría inventa y lo escribe, es decir, tiene como otro nivel. Y me parece bien, viene como muy de la mano con esto que comentabas, ¿no? A ver qué es lo que uno vive y qué es lo que a uno le terminan contando desde otro lugar y no habiendo sido parte. En este caso, bueno, Miski, a Miski lo ponemos en ese día, el día del matadero, pero sí es cierto, cómo va cambiando la historia y cómo surgen un montón de otras historias alrededor de un mismo hecho, ¿no? Sí, claro. Nosotros, nuestra historia, nos han contado la historia nos han contado una historia y resulta que después nos enteramos de que nos contaron una historia absolutamente dirigida hacia un lugar y no nos contaron toda la historia. Y entonces cuando aparece en otra edición de la historia, decís, epa, ¿qué pasó? Ah, no era así como, ah, no, otra vez, viste, y siempre caemos en lo mismo, siempre caemos en lo mismo, es decir, como, entonces la historia que me habían contado no era exactamente así, y la realidad no. Y te pones, ¿qué hay que hacer? Y cotejar la historia que me cuenta uno, la historia que me cuenta el otro, y cotejar, y después buscar documentos, hay documentos, y los documentos dicen cosas, yo qué sé, las cartas de San Martín dicen cosas, que después la historia contada los Contreras de San Martín dicen otras. Y vos decís, ¿qué pasa? Pero hay documentos. Ujú, Viste, totalmente. los documentos son documentos, están escritos, están guardados, salvo que, bueno, algunos los queman, ¿no? También. Nos han, También, y sí, nos también. han hecho desaparecer parte de la historia también, no solamente física, sino también documental. Es cierto, y pensaba en esto que decías, ¿no? El de la historia oficial, digamos, en algún sentido, y las otras historias. Yo pienso cuánto más rico, cuánto más interesante sería si tuviéramos o nos diéramos la posibilidad, ¿no? De bucear en todas esas historias, de indagar, de investigar. Me parece sería mucho más enriquecedor para todos. Y pensaba también, ¿no? En El Matadero y en Olvídate del Matadero, ¿no? En estas posturas ideológicas, muy marcada, por cierto, en El Matadero y no tomando una postura política, olvídate del matadero, sino dejando ese análisis, dejando ese tomar una postura o no del lado del espectador. Me parece que requiere como de un espectador activo, dispuesto a buscar información, a tal vez como me pasó en mi caso, bueno, tomar el matadero nuevamente y leerlo, a ver cómo había sido realmente y qué me estaban contando los viernes ahí en el Teatro del Pueblo desde un escenario, ¿no? Sí, esa fue también una premisa de parte mía, decir, bueno, no me voy a poner del otro lado, me voy a Ujú, poner en el medio. No, si me pongo del otro lado, es decir, en el lugar contrario, el objetivo es interpelarlo al matadero de Echeverría, pero si me pongo del otro lado, estoy haciendo exactamente lo mismo a lo que yo estoy tratando de combatir, que es, me pongo del otro lado y digo, ustedes son malos, y otro dice, pero ustedes son una cosa, y ustedes, ¿viste? Entonces digo, bueno, me voy a poner en el lado o sea, yo me pongo en el lugar del OPA, yo soy el OPA. Y si soy ujú, el OPA, tengo que mirar a un lado, tengo que mirar a otro lado y no entender. ujú. ¿Sí?
sí. Toda persona que no entiende, ¿sí? Obliga al otro a pensar por qué no entiende. ¿Por qué no entiende? Si yo entiendo, yo entiendo, ¿por qué él no entiende? Bueno, entonces pregúntate qué es lo que entendés. Exacto, eso decía, bueno, ¿realmente entendés o qué es lo que estás entendiendo? Claro. ¿No? Exactamente, exactamente. Y entonces ahí me parece que un acierto es que al personaje de Misty, que es el protagonista, lo ponemos en un lugar, digamos, en donde él no tiene ningún tipo de interés con esto, más que el de entender. Entonces, y como a él le gustan, él se emociona con cosas simples y le gustan las cosas simples de la vida y sufre algunas injusticias de parte de su patrón, entonces lo pusimos en un lugar donde genere mucha ternura. La ternura que se genera al personaje es por el amor. Digamos, no hay ternura sin amor. Ternura sin amor no existe. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, el protagonista es un ser amoroso. Es amoroso porque siente amor por el prójimo, por los animales, por la lectura. Es amoroso. Por lo tanto, después genera mucha ternura en el espectador que lo está viendo. ¿Sí? Y entonces, yo siento mucha ternura por nuestra clase media argentina, de la cual protagonista, que yo me siento que somos tiernitos todavía, somos tiernos, ¿me entendés? No, Sí, sí. somos tiernos, entramos en toda, cualquier cosa que nos venden la compramos, somos unos giles bárbaros, me da mucha ternura, Ujú. me da mucha ternura lo que somos, entonces bueno, yo trato de apelar a eso siempre. Por supuesto. Recordamos que estamos charlando con Claudio Martínez Bell, uno de los autores de Olvídate del Matadero y su director también. La dramaturgia es compartida, como decíamos, con Pablo Finamore, que además es el protagonista de esta historia. Pueden ver Olvídate del Matadero los viernes a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. Esto es en la Valle 3636. Y Claudio, podemos encontrar alrededor de esta obra distintos temas, distintos ejes temáticos. Por ejemplo, como decíamos, ¿no? Por un lado, la realidad, por otro la ficción, lo que se vivió por un lado, y por el otro aquello que recordamos o aquello que nos contaron. Y seguramente vos podés agregar algunos otros temas o algunos otros condimentos que alimentan a esta historia. Está también hay algo de lo cotidiano, de lo histórico cotidiano que se ve también, porque esto ocurre en 1840. Claro. 1840, en donde pasaba el lechero, y pasaba el sereno, y todas las referencias que hacen a lo que pasaba en ese momento, que estuvieron, no sé, cuántos días sin poder traer las vacas, los novillos al matadero, entonces en la ciudad no había carne, tenían que comer pescado, que no era muy habitual, y aparte estaba carísimo, y cuánto valía no sé, el teatro, que era la única actividad, era una aldea, era una ciudad pequeña, Buenos Aires, en 1840, tenía pocas actividades, había tertulias, en fin, y todo eso está reflejado en el texto, de algún modo, y la gente del pueblo que iba al matadero, y cómo eran los que tenían más dinero, en fin, todo eso está puesto con algunas pinceladas de lo que es la vida cotidiana, ¿no? Y eso también es muy lindo de descubrir durante el relato este que va pasando, cómo se va descubriendo eso. A mí me gustó mucho trabajar eso también, ¿no? Meterlo en lo cotidiano, pinceladas, para que no sea solamente el matadero, el cuento, la historia de Lico Echeverría y todo eso, sino también lo que estaba pasando en la ciudad en ese momento. Eso también nos gustó mucho.
qué bueno, cómo se vivía aquella época también nos Mm. hacen viajar un poquito en el tiempo. Y Y sí. pensaba en este personaje tan entrañable, como decías, tan amoroso, al que le encanta leer, aunque como decíamos, no siempre entiende. Y él en un momento dice, me divierte leer, no puedo parar de leer. Y a mí me gustaría saber si tenés ganas de compartirnos. ¿A vos qué cosas te divierten, Claudio? Ah, cosas que hago hacer con las manos. Eso me divierte mucho. Por ejemplo, recién justo antes de empezar esta charla con vos, estaba planchándome unas camisas, porque acá cada uno se plancha su ropa, ¿eh? Bien. Y es así. Todos mis hijos, si quieren algo planchado, se lo planchan, mi compañera se plancha el suyo, yo me plancho lo mío. Este, entonces, y la tabla de planchar tenía la tela, y se estaba rota, de tanto que la plancha estaba rota. Entonces agarré un lienzo, un lienzo que había encontrado en un container ahí por mi barrio, un lienzo que estaba muy bonito. Entonces lo corté, agarré mi caja de herramientas, mis tachuelas, y le puse el lienzo encima. Y soy, o sea, haciendo esas cosas, o de golpe agarro, no sé, los óleos y agarro una tabla o un cartón, lo que sea, y me pongo a pintar. O si no, agarro el saxo y me pongo a estudiar un poco el saxo porque toco en una orquesta de cumbia. Y entonces, Ay, mira, no sabía. sí, 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 tocamos cumbia. Es muy divertido, es muy divertido. Y si no, agarro mis herramientas y me voy a la terraza y empiezo a ver qué puedo hacer con mis herramientas. Entonces, siempre me gusta hacer algo. Entonces hago, no sé, unas puertas para el bajo pesada, unos estantes, me gusta estar haciendo cosas con las manos. Eso me divierte muchísimo. Qué bueno, qué bueno. Es un cable a tierra en algún sentido y le estamos dando algunas ideas seguramente que, viste que esto de que uno se aburre fácil últimamente, bueno, tienen acá una lista de ideas para, bueno, para quienes nos están escuchando que no se aburran tanto, tal vez. Además de ir a ver el matadero, olvídate del matadero, por supuesto. No, ir al teatro para mí es fundamental. El teatro uno de los pocos lugares que tenemos de resistencia cultural. Es decir, nosotros ahora todos vemos series, todos Es cierto. vemos series, ¿sí? Va todos, bueno, pues yo veo y yo creo que todos vemos, pero bueno, Ujú. y todas las series que vemos, argentinas o de cualquier país que veamos, el contenido no se decide en cada país, lo deciden las corporaciones dueñas de las plataformas. Entonces, los contenidos de las series argentinas no los decidimos nosotros, lo deciden los CEOs de las corporaciones. Entonces, vos mirás una serie y por más que esté bien hecha, bien actuada, bien dirigida, vos sabés que en el fondo el corte final y la decisión final no la tomamos nosotros, la tomó alguien de otro lugar. ¿Sí? Ujú. Bien, en el teatro no pueden. En el teatro somos dueños de los contenidos. Somos dueños absolutos de los contenidos. Entonces, en ese sentido, hay que ir a ver el teatro porque es una manera de resistir culturalmente a este momento en donde nos están cagando a palos, perdón por decirlo de esa manera, pero nos están cagando a palos muy, muy fuerte. Interesantísimo, interesantísimo punto, ¿no? Este tema de los contenidos, de qué es lo que pasa, qué es lo que pasa con eso, que sí, coincido, hay mucho, mucho de eso, y afortunadamente el teatro nos abre esta otra posibilidad, nos abre la ventana, nos abre la posibilidad de ver otras cosas, otras realidades, realmente muy, muy interesante. Muy interesante. Claudio, tengo que agradecerte muchísimo por esta comunicación o tal vez como diría Miski, gracias por esta charleta. Me Charla, charleta. encantó. Es muy lindo charlar, expresarse, es muy lindo que haya gente que divulgue la actividad teatral. Nosotros los teatristas siempre estamos muy agradecidos a todas las personas que divulgan, porque nosotros tenemos solamente el boca a boca.
algunos divulgadores, que no son muchos. Entonces, bueno, siempre agradecidos a todos los divulgadores de la actividad teatral en Argentina, porque, bueno, los necesitamos. Para nosotros realmente es un placer poder acompañarlos en este camino que, bueno, como decíamos, es más que interesante poder transitarlo y haciéndolo juntos ustedes desde un escenario y nosotros desde una butaca. Es un placer realmente. Claudio, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias, y bueno, hasta la próxima será. Por supuesto que sí, seguramente habrá una próxima. Recién mencionabas a Mauricio y me acordaba de Terrenal, sé que estás con otra obra también, así que oportunidades no van a faltar. No van a faltar, tal cual. Por supuesto, un abrazo grande y nosotros, por supuesto, repasamos Olvídate del Matadero con la autoría de Pablo Finamore y Claudio Martínez Bell, con quien estábamos charlando. La actuación está a cargo de Pablo Finamore, la dramaturgia, la supervisión dramatúrgica a cargo de Mauricio Cartún y la dirección de Claudio Martínez Bell. Recordamos, podemos ver Olvídate del Matadero los viernes a las 20 horas en la Valle 3636, esto es en el Teatro del Pueblo. Nosotros nos vamos a estar reencontrando el próximo martes a partir de las 22 horas, cuando una vez más volvamos a salir a escena. Que tengan todos una muy linda semana. Chau. Con los ojos del alma te estoy mirando, con los ojos del alma te estoy mirando, y con los de la cara disimulando, y con los de la cara disimulando. Que vení, media vuelta y párate aquí. Llegamos al final de una nueva función, donde seguimos revelando esa verdad escondida que semana a semana nos regala el teatro. Las luces se apagan, los aplausos aún resuenan en este espacio, las emociones se quedarán con nosotros, hasta que todos juntos volvamos a salir a escena.